Bien, está en la línea el doctor, no sé, el doctor 72, que podemos ponerle esa identificación provisional en este momento. Doctor, buenas tardes. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me puedes llamar Gabriel? Sí. Bueno, con gusto, Gabriel. Gabriel, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha vivido usted? ¿Qué es lo que nos puede decir de lo que está sucediendo en este hospital? Mira, Julio, ahorita nuestro hospital está básicamente, para usar el término correcto, estamos sufriendo un brote de coronavirus entre el personal médico, enfermería, algunos personales de limpieza, todo esto por la mala gestión que han tenido todas las autoridades del hospital. No han sabido cuidar a sus propios trabajadores, no han tomado medidas restrictivas, y esto va más allá de no solo no tener equipo, ¿vale? Equipo para protección, como todo de protección corporal, mascarillas N95, las P100, esto va más allá, o sea, es una completa ineficacia en el manejo de la gestión de los trabajadores, principalmente de aquellos de primer orden, que son los médicos que están en el servicio de urgencias, medicina interna, los médicos de primer contacto, que generalmente son los médicos de pregrado. Entonces estoy hablando de los médicos internos, con formación para una especialidad como los residentes. El servicio de medicina interna está rebasado, básicamente. La mayoría de los médicos residentes de medicina interna están ya sea positivos o sospechosos de positividad para coronavirus, y todo esto aproximadamente a partir del 20 de marzo empezó a darse con la infección de un médico internista del servicio de la noche, del turno de la noche. Y este médico internista ya tiene contacto básicamente con los médicos residentes durante el pase de visita, además. Entonces poco a poco se ha estado infectando ese servicio, y posteriormente ha llegado a otros servicios en el cual, por ejemplo, tu servidor se encuentra, y nos hemos visto también involucrados en la infección concurrente debido a este mal manejo y falta de apoyo con equipo, personal, estrategias para el control de enfermos potencialmente sospechosos. Que a estas alturas, honestamente, cualquier paciente que llegue a nuestro hospital se debe considerar ya sospechoso. ¿Cuántos médicos se han infectado en lo que ha conocido, Gabriel? Mira, Julio, pues estamos hablando ya más de 30. O sea, a tu equipo le mandamos las pruebas positivas de los compañeros, entre enfermeras, médicos, y todavía faltan más, incluida la de tu servidor. Entonces, porque a mí me atendieron en mi clínica familiar y todavía no me dan mis resultados, simplemente me hablaron, me dijeron que salí positivo y debo estar aislado. Claro, y en estamos poniendo justamente en un recuadro dentro de la transmisión de YouTube los datos de estos reportes que están siendo enviados a ciertos médicos con los resultados de los exámenes practicados a médicos que han resultado positivos en este COVID-19. Hay mucha discusión, hay mucha pues encono y mucha polarización, Gabriel, de quienes creen que lo que se está denunciando es un ataque al gobierno del presidente López Obrador, es un ataque al director del Seguro Social, Zoé Robledo. ¿Cuál es la realidad que tú has vivido en todo esto? Mira, eso se ha dicho. Yo por mi parte no considero que esto sea culpa necesariamente del gobierno, menos el actual. Esto, desde que yo entré a este hospital, es un nido de corrupción. O sea, las autoridades son completamente ineficientes, protegen médicos, médicos negligentes que han hecho daño a pacientes, y como están bien parados en altas esferas del sindicato, pues nunca les hacen nada. Y ahorita este tipo de malas gestiones que ha venido de años, pues se está manifestando con esta crisis, ¿no? Estas crisis son los grandes ecualizadores, porque aquí ya nos afecta no solo a los pacientes, nos está afectando a los servidores de salud, a toda la persona que, nosotros hacemos esto con gusto, pero sin embargo, si vamos a estar en riesgo, no solo nosotros, sino nuestras familias, pues como que no es justo que
que tengamos que hacer esto, y por eso me acerqué a tu equipo, porque, o sea, estoy viendo otros noticiarios de contenido funerario que básicamente dicen, sí, hay problemas, pero solo ponen a los pacientes, pero no se preocupan por cómo están los médicos que atienden a esos pacientes, y nos están haciendo, casi diciendo que nos infectamos por fuera y nosotros llegamos a infectar al hospital, y esto es una tajante mentira. Nosotros tuvimos contacto con pacientes infectados que no fueron aislados en su momento, y nosotros ahorita estamos siendo básicamente infectados. Digo, algunos de los médicos residentes, como decía el doctor hace rato, son jóvenes, se recuperarán, pero de eso no se trata. También ellos tienen familias, tienen papás que son mayores de edad. Todos estamos poniendo en riesgo una cadena de infección nada más por las malas gestiones de este hospital. Y ahorita quiero hacerte hincapié, ahorita que estás poniendo las pruebas positivas. Muchas de estas pruebas positivas se hicieron en medios privados, porque en este hospital se nos negó tomarnos pruebas rápidas, ya sea porque no había o por la completa apatía de los médicos que están, de las autoridades que no exigieron que nos hicieran pruebas a la plena sospecha de que teníamos esta enfermedad. Digo, o sea, estamos en un hospital de referencia para COVID. Aquí van a llegar pacientes que están enfermos con COVID, entonces, pues tenemos el riesgo. Entonces, a la primera sospecha, ¿quién nos tenía que haber atendido? Sin embargo, la gran mayoría se lo tomó en sus unidades de medicina familiar, y en otros que no tuvieron la fortuna que algunos tuvimos de que nuestra unidad sí hubiera, pues se lo tuvieron que tomar en medios privados, como puedes saber, no todos son parte del sistema gubernamental. Claro. ¿Cómo se dio el llamado brote? Empezó principalmente con los médicos de primer orden, los de primera línea para el contacto y el recibimiento de básicamente el servicio de urgencias, el servicio de medicina interna, terapia intensiva, todos estos que son los que llamamos las especialidades clínicas, que han estado en contacto con los pacientes, en primer contacto, y solicitar las pruebas clínicas y epidemiológicas para detectar la posibilidad de COVID-19. Sobre todo ellos son primeros que tienen el contacto con estos pacientes. Algunos subieron al piso de medicina interna con neumonías, que en el momento también se les llamó atípicas, y pues muchos de los médicos residentes internos pues tienen contacto con ellos, porque los médicos internos toman las muestras, los residentes pasan todo el tiempo, se quedan de guardia, toman notas, están siempre con ellos, pasan con el médico adscrito, visita, entonces poco a poco así se va generando la cadena de primer orden. De infección. Entonces ese fue el primer servicio que se vio severamente afectado por la infección. Posteriormente, otros servicios, teníamos pacientes cuyos familiares fueron positivos para COVID, pero ya habían tenido contacto con un paciente que se programó para cierto procedimiento, y desafortunadamente el familiar, pues no, se ponen a platicar entre familiares y demás, empiezan a tener contacto con otros familiares, se van pasando el contacto entre ellos, y pues a ver la cadena de transmisión, ¿sale? Claro. Pero ¿fue un brote al interior del hospital o no? Porque esa es parte de una discusión que se está dando, Gabriel. Mira, aquí en el hospital se dio porque teníamos pacientes sospechosos que no fueron aislados. Al menos te puedo hablar de mi servicio, que nosotros teníamos un paciente, nosotros no somos médicos clínicos, entonces nosotros no manejamos ese tipo de pacientes. Sin embargo, tuvimos un paciente sospechoso que no fue debidamente manejado ni aislado en su momento, que posteriormente durante el pase de visita de los siguientes días se empezó a hacer con un médico interno. Posteriormente ese médico interno se empezó a sentir mal, fue dado se envió a su casa para aislamiento, se tomó su prueba rápida en su unidad de medicina familiar, posteriormente salió positivo. El paciente que teníamos sospecha eventualmente se tuvo que intubar y falleció a los 4 días después, y su prueba salió 3-4 días después positiva. Entonces se empezó a corroborar, ya se empezó a hacer aquí la historia de contactos básicamente, y se llegó a la conclusión de que este paciente se infectó de duda dentro del hospital, ¿sale? Porque este paciente no tenía nada que ver con ningún
Él estaba hospitalizado ya casi 3-4 semanas por un procedimiento abdominal y él no tenía contacto con el exterior. Entonces, básicamente se infectó aquí y por sus antecedentes quirúrgicos, pues padeció, tuvo una inmunosupresión importante que fue lo que llevó a su complicación y eventual fallecimiento. Bien. Pero básicamente fue esto lo que sucedió. Bueno, pues doctor. Con nuestro servicio, lo que te comento de lo demás, eso ya es parte de los doctores de... Mira. Perdón, se entrecortó ahí, ¿es cuestión de los doctores? O sea, el más importante es la infección de los médicos de primer orden, de primer contacto, los médicos clínicos. Ellos fueron los que más se vieron afectados, porque ellos son los que tienen el contacto con los pacientes sospechosos. Bueno, pues Gabriel, deseando que haya una pronta recuperación y teniendo este testimonio, pues muchas gracias y seguiremos atentos a lo que vaya sucediendo en este tema del Hospital General Regional 72 del Seguro Social en Tlalnepantla, Estado de México. Gracias, Gabriel. Te agradezco mucho la atención, Julio. Que tengas buena tarde. Al contrario, buena tarde.